Bueno, en la segunda charla de hoy se va a hablar de los eSports, de los sports online, de los videojuegos. Y vamos a contar con un representante, que le voy a decir que venga ya por aquí, que se acerque, de la empresa Ore Sports. Veo que aquí hay bastante gente joven y ya sabéis que hay millones de fans, millones de usuarios que han convertido el consumo de los eSports en un negocio brutal, diría yo. El aumento de la notoriedad está llevando además a unas inversiones importantísimas. Hay un pastel económico, pero también de entretenimiento y hay mucha oportunidad de negocio. John Fermín San Julián, desde ahí, venga. Él es gamer desde niño, es economista de formación y gestor deportivo de profesión. Tras su paso por el torneo de tenis BBVA Open Ciudad de Valencia, en la actualidad es director de la empresa Ore Sports, tras más de 5 años de experiencia en el sector de los deportes electrónicos en otro tipo de empresas como Encom Games y eventos como el DreamHack de España. Exacto. Bienvenido, John Fer, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Encantado Bueno, de pues estar te aquí. los dejo. Adelante. Espérate, a ver si... Bueno, antes de nada, ¿cuánta gente de aquí juega a videojuegos? Que levante la mano, porfa. ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿que tengáis hijo, hija, sobrino, sobrina, amigo, amiga que juega a videojuegos? Vale, esa. Vale. Entonces, primera conclusión. La mayor parte de la población no excesivamente mayor juega a videojuegos. No. Sí. Es After Movie Vista Alegre. After Movie Vista Alegre LOL. Vista Alegre LOL. Ese. Sí. Así muy rápido, para empezar la sesión, es para que veáis que todo el mundo sabe lo que es un evento deportivo o un festival de música masivo, pero esto es un evento del año 2019, si no me equivoco, en Vista Alegre, en Madrid, donde hay 10.000 o 15.000 personas viendo competir a jugadores profesionales de videojuegos. Entonces, para los que trabajamos en esto ya estamos habituados a esto, pero es muy típico que todavía mucha gente no conozca que hay miles de personas que pagan por ir a un evento a ver a jugadores de élite jugando a videojuegos. Entonces, vídeos así son muy gráficos para entender la trascendencia de no solo el consumo del videojuego, sino la parte competitiva, donde jugadores de videojuegos juegan contra otros jugadores de videojuegos por objetivos en común. Y, por ejemplo, aquí es un videojuego que se llama League of Legends, que son 5 jugadores contra 5 jugadores, cada uno tiene su estrategia, su rol, su juego, y detrás hay entrenadores, analistas, nutricionistas, fisioterapeutas, responsables de marketing, responsables de operaciones, para que esos clubes, como si fuera un equipo de fútbol como la Real Sociedad, funcione y llene un estadio como Vista Alegre con 15.000 personas queriendo verlo. Entonces, un alto nivel de producción. Ese equipo es francés, que se llama Vitality, y tenía a Renault patrocinando, la marca de coche Renault. Entonces, que aunque esta industria relativamente empezando a profesionalizarse pueda llevar 10-15 años, ya se llega a un punto donde, como veis, son shows que no tienen nada que envidiar ni a los festivales de música ni a los eventos deportivos. Porque recordemos que es muy importante diferenciar que una cosa es que la gente consumamos videojuegos o se desarrollen videojuegos, pero esta es la evolución donde consiste en competir dentro de los videojuegos y generar una industria muy parecida al del deporte, pero en vez de con un deporte como eje, con diferentes videojuegos creados para ello. Empezamos un poco con los datos globales, ¿no?, que también son muy impactantes. A día de hoy, a nivel mundial, los eSports tienen una audiencia de 532 millones de viewers, ¿vale? Es decir, hay 532 millones de personas que se dedican a ver competiciones de videojuegos a lo largo de todo el mundo,
Muchas de estas son online en plataformas como Twitch, que si algunos habéis oído hablar de Ibai últimamente, es por ejemplo donde más funciona. Luego en otras son eventos físicos como estos, pero estamos hablando de, ahora ojo no sé, pero es la población de Europa, más o menos, o mayor o menor, pero ahí es donde está el gran calado de esta industria, porque todavía, ya que es nueva, a nivel de ingresos puros, se habla que ronda los 1.300, 1.500 millones de euros de ingresos, que no es mucho más que el presupuesto del Real Madrid, pero claro, es una industria todavía muy joven, no frente a otras deportivas que llevan 100 años, ¿no? Entonces, esto acaba de empezar y ya está moviendo estas cifras. En España, concretamente, AEBI, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, tiene datado en el año 2019, antes de pandemia, ¿no? Que muchas de estas estadísticas la pandemia partió el poder tenerlas, cuenta que hay 15 millones de jugadores de videojuegos en España, que es la mitad de los españoles entre 6 y 64 años juegan a videojuegos, tanto de manera más competitiva, menos competitiva o incluso en el móvil. Pero al final es una dinámica que tenemos que entender que gran parte de la población hoy día juega a videojuegos. Concretamente, de esos 15 millones, 2,9, es decir, 3 millones de personas son entusiastas de los eSports, es decir, aparte de jugar, consumen competición de videojuegos, consumen eSports, que es ahí donde está el interés real de que aquí estén haciendo una industria, tanto en puestos de trabajo como en oportunidades de negocio. Y en el año 2019, antes de pandemia, en los eventos más importantes exclusivos de eSports y videojuegos, en España fueron más de 500.000 de personas que acudieron a eventos de esto. Entonces, para los que no tuvierais mucha idea, ¿no? Estos son 4 datos claros de la relevancia a nivel de gente, audiencia y oportunidades que esta industria genera. Estos son un par de eventos, el de Vistalegre que lo hemos visto, en Bilbao el año 2018 Miribilla se llenó también con 3.000 personas para las finales nacionales de ese mismo juego, ¿vale? Entonces, son imágenes muy impactantes. Y aquí traigo también un poco, ¿no?, ciertos artículos en prensa conocida donde se va viendo, ¿no?, la relevancia que tiene el sector, ¿no? Eso que comentaba, en Miribilla hace ya 5 años hubo 3.000 personas, ejecutivos de grandes empresas con su capital invierten en startups de este sector, las oportunidades de empleo que se generan. La noticia a 3 Medias de hace 2 semanas, Grupo A3 Media, ¿no?, el Grupo Antena 3, ha cerrado un acuerdo de colaboración con una empresa organizadora de eSports en España para generar nuevos modelos de competiciones, nuevos consumos y nuevas dinámicas, precisamente porque medios como la televisión se están quedando ya cada vez con menos seguidores, entonces está fuertemente buscando oportunidades en este entorno. Y luego tenemos la parte un poco también incluso de las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, hace un año la Diputación de Barcelona ya con una consultora ya quiso estudiar la realidad de los eSports en toda la zona de Barcelona para entender realmente cuántas startups hay, qué cursos de formación, qué oportunidades no hay para toda la población. Un equipo como es Vodafone Giants, que es un equipo profesional de videojuegos, que tiene, como veis, a Vodafone de patrocinador, a la vez la ciudad de Málaga le patrocina, igual que sucede en muchos equipos deportivos. Andorra también está elaborando un plan estratégico. Madrid ha hecho el mayor campus del videojuego de Europa con un presupuesto de 30 millones de euros para 3 años y está generando unas dinámicas súper interesantes para fomentar todo el negocio y todas las oportunidades de empleo que hay, ¿vale? Entonces, aquí, permitidme que sea pesado, pero acordémonos que ya no es solo la industria del videojuego, que de por sí esa ya lleva muchos años generando, sino que aquí estamos hablando de organizar competiciones, actividades y eventos alrededor de jugadores, atletas profesionales de videojuegos. Si nos centramos un poco en los datos internacionales, estos datos son de Newzoo, que es una de las consultoras más conocidas en estos ámbitos. Las previsiones que hablan para el año 2024 son de 1.600 millones de ingresos en el sector, pero sobre todo la relevancia es que año a año el impacto en el que crece es muy alto, ¿no? Estas tasas de crecimiento no se encuentran tan fácilmente en otros sectores y es lo que más la atención llama a los inversores y a los diferentes focos de inversión. Aquí también es muy importante entender que esto, como antes había gente que decía, no es una moda por un simple motivo demográfico. Yo actualmente consumo videojuegos, mis padres no los consumen, pero yo cuando tenga 50, 60 los seguiré consumiendo, mis hijos los consumirán, entonces la evolución del videojuego y el consumo de las competiciones de eSports seguirá para adelante simplemente por demografía, más allá del propio avance de la industria, ¿no? Y en el otro gráfico podemos ver perfectamente la evolución de los millones de seguidores que hay a lo largo de todo el mundo, ¿no? El dato, como os he hablado antes, pues en el 2021 la cifra estaba en 474 y en 3 años está subiendo un 25%.
para el que esté un poco en el mundo de la empresa o del negocio, tasas de crecimiento de 25% son muy altas y es precisamente donde está la oportunidad y más en un sector que normalmente, como decimos, lleva solo 10 o 15 años trabajando de cierta manera profesional, ¿no? Si nos centramos en todavía un poco más de datos, estos son datos de la famada revista Forbes, donde se hace un listado de las 10 properties, es decir, de las 10 empresas de eSports que más valoración y más ingresos tienen en el mundo. La mayoría de ellos son clubes profesionales y en Estados Unidos, al igual que pasa en el sector deportivo, ¿no? Estados Unidos en muchos casos es el reflejo de hacia dónde va Europa y el resto del mundo, y tenemos equipos valorados en 300 millones, 180 millones, ¿no? Que son cifras superiores a equipos de primera división de fútbol en España, y ahí podemos ver los ingresos anuales que tienen esos equipos, donde todavía se ve también la relevancia de lo que es la parte propia de videojuegos, ya que no todo es de eSports, sino también va por la parte de videojuegos o por la parte de patrocinios y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí un caso G2 es un CEO español que era jugador profesional de videojuegos hace 10 años, decidió montar su propio club hace 7, 8 y lo ha acabado llevando a Berlín. La empresa tiene 100 y pico empleados, una sede en Berlín, compiten en un montón de videojuegos, semifinalistas del mundo, ¿no? Entonces, este propio chaval, que ahora tendrá 35 años o algo así, ya hace unos años de ser jugador de videojuegos, decidió montar un club, lo fue profesionalizando y ahora está valorado en 175 millones de euros. Entonces, es un sector muy nuevo, las cosas van poco a poco, pero ya se van viendo estas perfectas dinámicas a nivel internacional donde nos dan el dato de la relevancia que toda esta industria va a traer frente a los nuevos consumos digitales que trae toda la gente joven. Cuando hablamos de competiciones, hablamos también de reparto de premios. Entonces, aquí tenemos un gráfico, no sé si todos conocéis alguno, ¿no? Pero son los principales videojuegos de eSports que hay actualmente, League of Legends, famoso Fortnite, que nuevamente me gustaría preguntar a ver quién no, sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, conozca a nadie que juega Fortnite en el entorno, ¿no? Un boom en la industria del videojuego donde está mezclándose hasta con el metaverso, ¿no? Porque es actualmente la industria de la música, el evento musical que más personas ha tenido en directo fue dentro de Fortnite, que ahora no me acuerdo si era más Mellow o de quién fue, porque tuvo no sé cuántos millones de personas porque estaban dentro del Fortnite, dentro del juego, conectadas con su avatar en un concierto de música que estaba pinchando el propio DJ. Claro, en ningún momento ha habido un festival de música presencial con tanta gente. Entonces, sabemos que no era presencial, pero te está marcando dinámicas, ¿no? De que la gente joven estaba ahí escuchando un concierto de música y no estaba en un festival. El Counter-Strike, el Dota 2, estos son el resumen de los millones de euros que llevan repartidos en premios esos torneos durante los últimos años. Y allí concretamente tenemos The International, que es de un videojuego que se llama Dota, que actualmente llega todos los años a repartir 40 millones de dólares entre los ganadores de ese torneo de videojuegos. Y además aquí sucede una dinámica muy interesante, ¿no? El videojuego, a la contra que en el deporte, sí hay una propiedad intelectual, ¿vale? El deporte en principio no es de nadie, ¿no? El fútbol no es de nadie, el baloncesto no es de nadie, aunque haya entidades federativas que lo regulen, pero aquí los eSports, los videojuegos, sí tienen una empresa desarrolladora de ese videojuego que tiene su propiedad intelectual. Entonces, en este caso, Dota es de Valve, y Valve lo que hace es, meses antes de la competición, genera unos objetos virtuales que puedes comprar para mejorar en el juego, o incluso para llevar ropas diferentes, que lo que hacen es que parte de ese ingreso vaya destinado al reparto de premio. Entonces, por un lado, estás consiguiendo que haya mayor reparto de premio, lo cual permite que los clubes profesionales hagan una mayor apuesta para intentar ganar ese torneo y profesionalizar la estructura de su club, y a la vez, frente a otros entornos, lo que estás haciendo es incentivar a la comunidad y hacerla parte de ese desarrollo de la competición, porque la comunidad se siente parte al apoyar con la compra de esos productos digitales del juego en ayudar a que esa competición sea más grande y sea mejor. Entonces, son dinámicas diferentes a otros sectores donde además estás llegando directamente a la comunidad y la haces parte de ti. Si nos centramos un poco en el ecosistema de los eSports, primer dato para entenderlo un poco es muy parecido al del deporte. En ese sentido no se está inventando nada, ¿vale? Empezamos con los jugadores profesionales, ¿vale? Igual que un jugador de fútbol, hoy día hay jugadores
profesionales de videojuegos que cobran sueldos muy buenos y se dedican exclusivamente a jugar a videojuegos. Nosotros los llamamos atletas, ¿por qué? Porque en los eSports es una de las actividades donde más acciones por minuto suceden en el mundo. Entonces, en las imágenes que hemos visto antes, pensad que había 5 de un equipo contra 5 de otro, que cada uno tiene elegido un muñeco, un personaje en concreto, de un listado de 300 personajes. Cada personaje tiene 5 habilidades y cada personaje tiene 3 ramas de talentos con una variedad de 64 talentos por cada rama. Entonces, cuando se juntan 5 de un lado contra 5 de otro, estamos juntando en un momento con muchas cosas, pero con unas probabilidades y con unas elecciones entre miles de probabilidades, digamos. Tú tienes que saber quién eres tú, qué has elegido, cuál es tu rol, cuál es el de tu compañero, cuál es el de tus 5 compañeros y cuál es el de los 5 de enfrente dentro de las cientos de oportunidades de personajes que han elegido con las cientos de oportunidades de talentos y cosas. Entonces, que en ese momento, en instante, cuando suceden 10 personas, están haciendo una cosa conjuntamente, las decisiones que se tienen que tomar ahí no suceden en otro ámbito, es muy raro. Entonces, por eso son atletas. Viven para llegar a ese momento a hacerlo perfecto. Y el mito de que el jugador de videojuego es muy sedentario cada vez va retirándose más porque además se van generando dinámicas como estas donde psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, porque son momentos de mucha tensión, de partidas que duran 1 hora, hora y media, y si son competiciones que puedes estar toda una tarde jugando, ¿vale? Entonces, empezamos por el eje del jugador profesional, pasamos a los eventos, si hay los eventos, hay marcas que patrocinan eventos, hay empresas que organizan esos eventos, hay instituciones públicas que apuestan por ello, tenemos las plataformas de broadcasting, Twitch, YouTube, en su momento canales de televisión, Movistar Plus tuvo un canal 24 horas de eSports, A3 Media hemos visto antes que ha entrado, ¿no? Entonces, al final, se está generando un formato donde jugadores juegan a videojuegos, compiten a videojuegos, y alrededor hay empresas, agencias, marcas que generan toda esa industria con todas las oportunidades laborales que por ello suceden, ¿vale? Si nos centramos un poco a los datos en España, volvemos al pequeño problema que os he comentado antes, ¿no? Que los datos reales a día de hoy en España son del 2019 debido a la pandemia, donde se hablaba que había 35 millones de facturación, que evidentemente son cifras pequeñas, son datos estimados, pero volvemos al dato relevante, ¿no? Del 2016 al 2019, mirar el crecimiento y puestos de empleo directos se hablaba de 600. A día de hoy podemos hablar que unas 3.000, 4.000 personas en España se dedican directamente a los eSports. Cuando hablo directo es que se dediquen su trabajo completo, o sea, exclusivamente a los eSports, pero si nos vamos, esta es una imagen que encontré en LinkedIn, claro, es un evento de eSports, ¿no? Como el que hemos podido ver antes. ¿Veis la cantidad de diferentes puestos de empleo que suceden? Porque al final hemos visto el nivel de esos eventos, ¿no? Yo vengo de una época mía anterior, trabajar en DreamHack España, como os he comentado, y organizamos en julio en Feria Valencia un evento donde durante 4 días venían 60.000 personas y teníamos una zona de LAN con 3.000 personas que a modo festival estaban durante 4 días sin salir allí, jugando a videojuegos y compartiendo experiencias con la gente. Entonces, eventos así como veis, gran cantidad de, pues primero, los equipos, los jugadores, todo el staff del equipo, los responsables de operaciones, el de marketing, el de comunicación, ¿vale? Eso es solo el equipo. Luego, la parte de producción, todo el montaje típico que pueda tener, la parte audiovisual, la gente de vídeo, de audio, de montaje. Luego, las diferentes marcas con sus responsables de marketing, con sus responsables de stand, con sus activaciones y con sus zonas. Entonces, al final, en un evento de estos, se están creando una gran cantidad de oportunidades laborales y puestos de empleo directos e indirectos. Lo que hablábamos, ¿no? Para que veáis los típicos puestos que puede tener un club de eSports, que son los típicos del deporte, ¿no? Un director deportivo, porque al igual que sucede en el deporte, un club puede tener diferentes secciones. Aquí si tienes en el League of Legends y tienes en Counter-Strike, tienes que tener un director deportivo que sepa de esos videojuegos, sepa quién fichar y sepa qué entrenadores fichar. Luego vamos al coach, vamos al entrenador, el que entrena a los jugadores. Vamos al analista, el que analiza a los contrincantes, igual que pasa en el deporte. Nos vamos al psicólogo. Hemos hablado de esos momentos de alta tensión y además en muchos casos con
jugadores y jugadoras más jóvenes todavía que en el deporte. Porque en esa situación en la que hemos hablado, que era una situación con tantas acciones por minuto, en el momento que ya tienes 27, 28, 29 años, ya tu cerebro empieza a ir un poquito más lento que el que tiene 23 o 19. Entonces, eso se empieza a notar ya también. Entonces, esa presión, esas situaciones, vivirlas para gente tan joven es fundamental que haya psicólogos. Que en este caso concretamente, muchos psicólogos especializados en psicología deportiva está pivotando a ofrecer sus servicios y entrar en estructuras de eSports, porque al final la dinámica del atleta de deporte, del atleta de eSports es la misma. Managers. Al final, tenemos un grupo de chavales muy joven que están viviendo experiencias muy, muy potentes y fuera de casa, y yéndose a eventos y viviendo todos juntos en unas oficinas y trabajando todos los días. Entonces, aquí suele ser muy importante el perfil del manager que gestiona ese equipo para el día a día, entrenen, coman sano, hagan deporte, vayan al cine, atenderles al que se ha salido de su casa, que tenga un referente, ¿no? Y luego ya a nivel puramente de negocio, en este sector es fundamental el responsable de marketing, ¿no? Porque a día de hoy es parte de la industria del entretenimiento digital. Entonces, grandes marcas que ahora veremos están ya con presencia en el sector y están apostando para llegar a ese target que no llegan ni por periódicos, ni por radio, ni por la televisión, están llegando por este ecosistema. Operaciones, un responsable de operaciones, lo que hemos dicho, ¿no? Tienes unas oficinas, tienes un grupo de chavales con el staff, tienes que ir a unas competiciones a Berlín, tienes que ir a unas competiciones a Barcelona, tienes que hacer todas las activaciones de marketing para las marcas que patrocinan al club, entonces necesitas a alguien de operaciones que coordine todo. Comunicación, nuevamente fundamental también, ¿no? Los planes de medios, notas de prensa, redes sociales, ¿no? Todo eso es fundamental. Luego, aquí hay incluso perfil propio de patrocinios, más allá de marketing y comunicación, precisamente porque la mayor entrada de ingresos de ese sector en la parte de los clubes a día de hoy son los patrocinios, al igual que los eventos. Y luego un social media, ¿no? Especialista en gestionar las redes sociales, que es el principal canal de comunicación de estas entidades. Seguimos un poco con el ecosistema en España. Empezamos ahí con la Liga de Videojuegos Profesional. Es la liga precisamente de videojuegos más importante de España, que lleva ya más de 10 años operando, que empezó a organizar competiciones en el 2011, si no me equivoco, y eran competiciones que participaban 200, 300 personas, pero el año 2018 ya MediaPro, que para los que no os suene es quien suele manejar los derechos, suele comprar los derechos audiovisuales de la Liga de Fútbol, y es una productora, una multinacional española, pero que se maneja en todo el mundo, compró la Liga de Videojuegos Profesional por 22 millones de euros, viendo ya que ese era un producto que iba a llegar a futuro a ser líder. En el 2021, la liga esta, que es la más importante, movió 70 millones de espectadores acumulados. Que 70 millones de personas o de impactos, ¿no? Son pocos. Y luego volvemos a las tasas de crecimiento, no nos olvidemos. 24% de tasa de crecimiento interanual. Eso no lo vamos a encontrar en ningún otro ecosistema que sea muy lejano a este. De aquí, de este gráfico, a muchos os sorprenderá, os estarán impactando varios logos de los que veis. Vemos el Barcelona, vemos ahí un logo que pone Movistar, vemos el Betis. Luego ahí tenemos Case Esports, que es el exjugador del Real Madrid, Rebels Gaming, Club de Gea. Aquí tenemos un conglomerado ya que son los principales clubes de España, donde tienes clubes deportivos que están generando su sección de eSports precisamente para llegar a estas nuevas generaciones que ya no consumen tanto deporte, o luego inversores propios, que en muchos casos son deportistas profesionales, que están generando sus propios clubes como modelo de negocio, ¿no? Y de rentabilidad para cuando se retiren. Aquí también tenemos el Huesca, ¿no? Lo que hemos dicho. Y luego una foto un poco significativa donde es la presentación del Fútbol Club Barcelona con Laporta, y ahí tenéis a los jugadores, y en este caso están el psicólogo y también el entrenador, ¿vale? Entonces, que una entidad como el Barcelona genere una sección propia de League of Legends para entrar en esta liga que es de MediaPro, y el propio Laporta, que es el presidente, se saque una foto con ellos, ya nos está marcando la relevancia de hacia dónde va el consumo de las nuevas generaciones. Y arriba veréis, entre otras muchas, he elegido las principales marcas que todos conocemos que están entrando en el sector. Adidas es deportiva, pero viste a muchos de estos equipos.
¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No, el gamer no siempre es sedentario. El gamer también luego... El gamer profesional es deportista, obvio, pero incluso en casa los que son gamers también apuntan a carreras, hacen ejercicio, juegan otros deportes. Amazon, evidentemente, está metido. SEAT, incluso con Cupra y con Ibai, está empezando a posicionarse para que la gente joven ya esté en el top of mind, tenga la marca y cuando crezca compre SEAT y no compre otros coches. El Corte Inglés, por mucho que parezca raro, es una marca que lleva 7-8 años involucrada con la Liga de Videojuegos Profesional, porque nuevamente hay gente en la directiva, ¿no?, del Corte Inglés que entiende que las nuevas dinámicas van por ahí. Mafre, ¿quién no tiene hoy día el ordenador, la Play, el móvil? Mafre está haciendo seguros expresamente para todo este material, para que si se te rompe una Play o se te rompe un ordenador, tengas una cobertura, ¿no? Están viendo ahí. Fonbella Agua hizo una campaña donde brandeó con varios de estos equipos sus botellas para llegar al target joven y diferenciarse respecto a otras marcas de agua, ¿vale? Y esta es una slide en la que, concretamente en Oreis, pues llevamos año y medio haciendo la apuesta en Euskadi, pero precisamente lo que quiero mostrar es para que veáis las diferentes entidades que ya están aquí, no hablamos ya ni de España, sino aquí en Euskadi, están entendiendo que muchas de las dinámicas nuevas van por este ecosistema, ¿vale? Entonces, con ITV hace poco Gastea hizo una emisión en Twitch sobre el Festival de Cine. El Eibar tiene una sección de fútbol en la liga virtual oficial de la propia liga, otro canal para llegar a la gente joven. El Guipúzcoa Basket también hemos desarrollado un torneo del videojuego baloncesto para sus socios. Cafés Baqué está haciendo con Cafés Latte y otros productos acercándose mediante streamers al entorno, ¿vale? Entonces, aquí es simplemente para que veáis marcas que son conocidas, que van entendiendo que esto es una nueva dinámica y que esto no lo podemos parar y que aquí van todas las oportunidades de un futuro para llegar a la gente joven y a la que ya no será tan joven. Y no sé si sobra mucho o no, pero bueno. ¿De tiempo? Te has ajustado fenomenal. Bueno. Muchísimas gracias. Un aplauso, se merece, ¿no? Ha hecho un esfuerzo también de comunicación. Y estoy segura de que hay preguntas, así que ya podéis empezar a levantar la mano, porque si no disparo yo. A mí hay una cosa que me tiene frita y es el tema de género masculino, género femenino. Ponme un porcentaje. Al nivel de consumo de videojuegos, es decir, gente que en su casa consume videojuegos, es más o menos mitad y mitad, aunque parezca que no, pero ya si nos vamos a la escena competitiva, y aquí mi percepción, sin saberlo en estudios, es que sucede lo mismo que el resto de la sociedad. Todas las trabas que las chicas se encuentran a la hora de querer competir y querer jugar con chicos, pues les cae la misma mala mierda que les cae en el resto de la sociedad. ¿Hay equipos mixtos? Se han hecho pruebas, pero ha sido difícil. Yo no lo he tenido, pero yo hablo con gente que incluso hace 7-8 años, cuando estaba más pequeñito, lo intentaba y decía que gestionar a 3 chicas, 2 chicos, 2 chicas, 3 chicas, que se les iba. Y luego yo cuando he hablado con chicas, claro, se les corta, se les corta poder decir que son chicas, que pueden jugar, que son buenas, cuando más allá del discurso del deporte, aquí ya no hay física, ¿no? Aquí, ¿por qué una chica va a ser peor que un chico? Es absurdo. Sí, sí. Pero volvemos a los problemas que yo creo que tiene la propia sociedad, que se aplican aquí, y es muy triste porque aquí a nivel competitivo sí que hablamos que es un 90-10. Pero no es como en el ajedrez que hay liga femenina y liga masculina. No, aquí no se han llegado a desarrollar proyectos. No hay chicas, simplemente. Han sucedido proyectos que han sido marketingianos. Entonces, también cuando se han visto que han sido marketingianos, los propios clubes y las propias chicas ha sido... Pero yo sí conocí a chicas que dicen, no, cuando me pongo a jugar en internet desde mi casa, si empieza a ascender y en el momento que hago algo malo, tal si soy chica, ya me empiezan a cancelar. Entonces ya les cortas a querer pensar que puede llegar a hacerlo, porque evidentemente, ¿por qué no va? Es decir, es que no hay ningún limitante, al contrario. Pero ahí la sociedad es como es. Pues, ¿alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta? Pues vamos a dar por finalizada. Perdona, aquí tenemos. No quiero abarcar tantas preguntas, pero a mí me interesa el modelo de negocio como concepto. Es básicamente como lo que es las redes sociales, un montón de negocios son básicamente la venta de atención. No estoy tratando de demonizarlo, sí. Al contrario, o sea, ojalá yo tuviese mucha audiencia como para poder hacer lo mismo. Pero entonces el modelo de negocio como definición yo creo que sería la de conseguir una audiencia para que una vez teniendo su atención, que es valiosa, porque el tiempo de esas personas vendido
para potenciales ventas de otras marcas, es como se genera la remuneración en última instancia, ¿no? Exacto. Antes he visto que en Dota 2, el videojuego, estaba financiado el proyecto o el evento por la misma compañía que lo llevaba a cabo. Exacto. Y se financiaba por compras dentro del juego que habían hecho los jugadores. Pero luego, claro, en última instancia, se basa en que la gente pueda poner su dinero en esto para financiarlo, ¿no? Claro. Ahí lo que está, más allá que incluso audiencias, el mayor input importante de este nuevo sector es que es la manera de llegar a la gente joven que de las maneras tradicionales no llegas. Entonces, conseguir esas audiencias son las que permiten monetizar los diferentes proyectos que quieras realizar. Entonces, ahí tienes el montar un club, igual que un equipo de fútbol, donde tú generes actividad, tengas una fanbase, y tanto por patrocinios como por propios premios, el club funcione, pero en base a que tienes mucha gente que lo ve. Con el diferencial, recordemos, que es gente que para una marca, un ayuntamiento o una empresa tradicional va a ir a esos medios de toda la vida y ahí nadie lo va a ver. Y, por ejemplo, en el modelo nuestro, que trabajamos más como una agencia de marketing especializada, volvemos a lo mismo. Es diferentes entidades, quieres llegar a la gente joven, al medio que no conoces, que es nuevo, que es disruptivo, que genera más engagement. Sí, pues volvamos a esas audiencias y con ese crecimiento en el que cada vez más gente va a estar todavía en ese entorno y que es nuevo. Entonces, hay dinámicas muy diferentes y maneras de consumo y maneras de contenido que han cambiado mucho y hay que saber entenderlos y hay que saber ser gamer. Y en esta misma línea va TikTok, es decir, TikTok en poco año ha reventado, ¿no? Entonces, pues tendrás que estar en TikTok. Y justo ayer leía un artículo en el que grandes marcas ya están generando contenido en TikTok y tienen el mayor niveles de engagement y de seguimiento, más que igual un anuncio que te ha costado 3 millones de euros que lo has puesto en la tele. Entonces, ahí viene a las audiencias en tamaño y en nicho de cuáles son concretamente que en otros sitios ya no están. Oye, por ir terminando, oresports.com, ya podéis echar un vistazo todos a la página. ¿Vosotros qué hacéis? Pues somos una agencia en la que concretamente ayudamos a diferentes entidades a llegar al target y ahí podemos hacer desde campañas de marketing tradicionales, pero enfocadas en el sector, realizar programas en Twitch, hacer consultorías, algunos clientes incluso consultorías de qué es Twitch, qué puedo hacer en Twitch. Luego también competiciones de videojuegos personalizadas para que si tú haces un producto, la gente joven, como el producto está asociado a tu marca, viva la experiencia de un gamer profesional y lo asocia a ti. Y que eso, campañas de marketing y consultoría especializada en este nuevo entorno. Incluso hemos hecho proyectos hasta de formación, ¿no? Con colegios que quieren acercarse o centros de formación que quieren acercarse nuevamente a esta juventud y muestran las oportunidades de negocio que hay. Todo el campo por delante, todo el campo abierto. Muchas gracias por A estar con vosotros. nosotros Muchas y un gracias a todo aplauso, el por mundo. favor, para él. Damos por finalizada la sesión. Os aconsejo que echéis un vistazo, si no es hoy, mañana, a la exposición que hace el repaso de los 20 años del desarrollo de San Sebastián como ciudad de ciencia e innovación. Y bueno, hay unos testimonios muy interesantes de la gente que está participando en nuestros centros de investigación. Mila esker, hemen etortzeagatik. Eskerrik asko.